Quiero comenzar esta parte del libro de Esdras con un texto, Esdras 6:10, dice su palabra a la honra del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, para que ofrezcan sacrificios agradables al Dios del cielo y oren por la vida del rey y de sus hijos. Amén. Puede sentarse. Esta hermosa palabra nos llama mucho la atención de que un hombre que no es del pueblo de Israel, un hombre que pensamos que no es cristiano, esté diciéndole al pueblo que haga lo mejor para Dios. No, ¿qué esperaría el pueblo de Dios para hacer lo mejor para el Señor? En la alabanza, darle lo mejor. En las ofrendas, primicias y diezmos, darle lo mejor. En la gratitud de su vida, darle lo mejor. En el testimonio que presenta cada uno de nosotros como cristianos, darle lo mejor a Dios. Y este rey está pidiendo que se le dé a Dios lo mejor. Empezamos esta parte de Esdras. Tatnai, el gobernador, y sus asociados no dudaron en obedecer el decreto del rey, pero cumplieron con diligencia todas sus órdenes, mediante las profecías de Ageo y Zacarías de la reconstrucción del templo. En los versos 19 y 22 miramos la celebración de la Pascua. Podemos leer 6:19, hermano, puede leer 6:19. También, ¿Usted? El que tiene. también los hijos de la cautividad celebraron la Pascua a los 14 días del mes primero, porque los sacerdotes y los levitas se habían purificado a una, y todos estaban limpios, y sacrificaron la Pascua por todos los hijos de la cautividad y por sus hermanos los sacerdotes. Amén. Amén. Y por sí mismo. Hay algo que podemos leer nosotros, no que yo les diga lo que yo pienso, que podemos leer juntos, ¿verdad? Número 19, están celebrando una celebración que se llama la Pascua. ¿Cuándo se celebra? A los 14 días del mes primero del calendario israelita. Otra cosa que podemos aprender de aquí es que Dios no se agrada, escuche bien, Dios no se agrada nada más que le hagan las fiestas. Porque cuántas personas están esperando una celebración de una fecha, lo celebran, pero ¿se prepararán ellos en su vida? Cuando las personas, el mundo, celebra sus fiestas, ¿se prepararán en su vida? Como dice verso 20. No. Entonces, a Dios no solo le agradan las fiestas. Mire, hermano, a Dios no solo le agrada que usted celebre el Día de la Madre, que celebre el Día del Padre, que celebre el Día del Niño, que celebre el día de no sé qué, y adornando, gastando miles de pesos en adornos de la iglesia. Pero si no hizo lo que está en el verso 20, ¿cree usted que Dios lo toma? No, no lo toma. Entonces, lo primero que vamos a hacer como pueblo de Dios para celebrar una fiesta es lo que hicieron los sacerdotes. Dice, porque los sacerdotes y los levitas se habían a una. Quiere decir todos juntos. A una quiere decir todos juntos habían dicho vengan. Si nosotros vamos a celebrar la Pascua para el Señor, necesitamos estar purificados. Y se purificaron todos. ¿Qué debería hacer el pueblo de Dios? Decir, pueblo de Dios, vamos a celebrar a Dios una fiesta, la Pascua o algo que quiera celebrar la iglesia.
No le digo que celebre el Día de la Madre, nada, porque eso Dios nos lo dice en la Biblia. Pero que vaya a celebrar una festividad junto al pueblo de Israel, debería decir la iglesia hoy en día, hermanos, vengan, a una, ¿no? Todos juntos quiere decir, a una, vengan. Vamos a ayunar, vamos a tener tiempos de oración, vamos a hacer vigilias, vamos a hacer esto y vamos a apartarnos del mal. ¿Para qué? Para santificar nuestras vidas. Una de las celebraciones que tiene la iglesia es la Santa Cena. Antes había más cuidado en la Santa Cena. Hoy en día pues cualquiera participa de la Santa Cena, porque se ha perdido el respeto de la Santa Cena. Y la Biblia dice que cuando alguien come ese pan que simboliza el cuerpo de Cristo de manera indigna, muchos dicen que han muerto a causa de que Dios no recibe esa adoración que se le está dando. Es una adoración indigna, es un sacramento indigno el que está haciendo la persona cuando no está bien. Entonces, así como los sacerdotes, dice, se habían purificado. Yo no sé de cuánto tiempo los sacerdotes habían dicho, miren, preparémonos. ¿Se acuerdan, hermanos, que cuando terminamos los libros pequeñitos de Oseas, Joel, Amós, esos libros nos enseñaron que Jehová les dijo, bueno, ya está el templo. Antes de que reconstruyan el templo, dijo Jehová, yo quiero que ustedes se purifiquen, decía el Señor. Yo quiero que se limpien sus corazones, que no haya corrupción, que no haya maldad, que no haya impiedad contra el huérfano, contra la viuda. ¿Se acuerdan que todas esas cosas pedía Dios? Y miramos aquí cómo los sacerdotes y los levitas se purificaron desde un tiempo antes. Entonces la iglesia de hoy en día necesita purificarse. Que cada día que hay una celebración para el Señor, cada culto es una celebración. Cada noche que usted viene a la iglesia es una celebración. Y cada día usted tiene que esforzarse por purificar su vida mediante la reconciliación con Cristo Jesús. Que cada día, aun cuando trae una ofrenda, el Señor le dice, si tú has ofendido a tu hermano, no deposites la ofrenda. Regrésate, ve y reconcíliate con tu hermano. ¿Por qué? Porque es santo todo lo que se hace aquí. Alguien piensa, la gente que no conoce la palabra del Señor y que no ha entrado al entendimiento de la palabra, piensan que dar 100 pesos es una alegría para la iglesia, que ya hizo mucho con dar 100 pesos a una iglesia. La verdad, hermanos, que aunque la gente no dé nada, Dios va a solventar la situación de la iglesia. Dios va a abrir puertas. Cómo han construido templos grandes, porque Dios pone los medios. Así como aquí miramos que Dios puso los medios en el rey, en los gobernadores, en los sacerdotes y en todo el pueblo. Entonces aquí lo más importante no es que una persona traiga 50 pesos o 100 pesos. Lo importante es que se limpie, que se purifique y que cuando crea que está acepto delante del Señor, entonces traiga una ofrenda, porque no la trae para el hermano, la trae para Dios. Y si usted siente que su ofrenda no es digna, no la traiga. No se preocupe que aquí nadie le va a juzgar porque no eche nada al tesoro. No, nadie lo va a juzgar. Dios va a ver su vida. Él es el que va a ver su vida. Pero lo mejor, no importa si trae 10 pesos o trae 2 moneditas como la viuda que dio lo que tenía. ¿Por qué se esconden? Que traigan lo que traigan, hermano. Lo que traigan, Dios lo va a recibir, amén. Finalmente se podía celebrar una Pascua en Jerusalén. Antes de esto, la última Pascua registrada es la de Josías, que debe haber tenido lugar más de 100 años antes de esta Pascua. Lo podemos ver en 2 de Crónicas 35, 1 al 19, si alguien lo encuentra. Sí. Josías celebró la Pascua a Jehová en Jerusalén
y sacrificaron la Pascua a los 14 días del mes primero. Amén. Esto también se guardó en el día apropiado, en contraste con la Pascua en el tiempo de Ezequiel, segunda de Crónicas 31. Envió después Ezequías por todo Israel y Judá, y escribió cartas a Efraín y a Manasés para que viniese a Jerusalén en la casa de Jehová para celebrar la Pascua a Jehová, Dios de Israel. Amén. Fueron purificados en el primer mes. En esta ocasión los sacerdotes y los levitas se habían purificado, lo que habla no solo de haber sido purificados personalmente. ¿Puedo bajar esto aquí? ¿Puedo? O para verles a ustedes. Bien. Al igual que los que hoy comen la cena del Señor deben estar libres de malas asociaciones. Es lo que yo les decía, no había leído esto, pero yo ya se los estaba comentando. La fiesta de los panes sin levadura relacionada con la Pascua se celebró durante los 7 días prescritos por Moisés, verso 22 del libro que estamos leyendo. Celebraron con regocijo la fiesta solemne de los panes sin levadura. Amén. 7 días por cuanto Jehová los había alegrado y había vuelto el corazón del rey de Asiria Hacia ellos. para fortalecer sus manos en la obra de la casa de Dios, del Dios de Israel. Amén. Los 7 días representan la vida completa de los creyentes, manteniéndose libres de cualquier contaminación del mal. Por eso es importante, hermanos, como yo les estaba explicando, que cada día que venimos a este lugar tenemos que tratar de purificar nuestras vidas, apartarnos. Una de las cosas, hermanos, que puede ayudarnos a dedicarnos a la presencia del Señor es evitar un poco el teléfono, la computadora, cualquier cosa que nos distraiga, o la televisión, cualquier cosa que nos distraiga. No quiero decirle que usted sea como vive un ermitaño que no tiene nada allá en el monte, que no tiene ni algo que ver, ¿no? A lo mejor nada más los árboles. A lo mejor usted puede ver su televisión, su teléfono. Lo que tratamos de decir es que tenga un tiempo donde usted platique con el Señor, donde usted diga: este momento no me lo toquen, este momento es para Dios, ¿verdad? No solo el momento que venga a la iglesia, porque de lo contrario usted no se estaría alimentando en su hogar, ¿no? En su trabajo también tiene que haber un momento donde usted diga: este momento yo quiero estar con Dios. Momento, a lo mejor hasta en su trabajo puede estar meditando en Dios, no va a perder concentración. Cuando cantamos este canto que dice: mi pensamiento eres tú, ¿a poco la persona que está trabajando no tiene libertad para pensar? Sí está trabajando y está pensando. Cuando por ejemplo usted lleva una situación de problema de su hogar y le dice: no entres con problemas a la fábrica, siempre usted lo lleva, siempre lo lleva. Es difícil que no lo lleve. Imagínese si usted logra en su vida dejar entrar a Cristo en su mente, en su corazón. Usted va a estar trabajando y va a estar glorificando a Dios. Va a estar operando la máquina, va a estar diciendo: yo me gozo lunes, yo me gozo martes. Va a estar cantándole a Dios. ¿Por qué? Porque el pensamiento de Dios está en su vida. Amén. La fiesta, los 7 días entonces representan la vida completa de los creyentes. ¿Cuántos días celebraban la fiesta? 7 días.
¿Qué hicieron los sacerdotes? Se purificaron. Se purificaron, y también los levitas, todos los levitas. Porque no debemos, supongamos que estamos destinados a estar libres del mal, solo en ciertos días u ocasiones sagradas, pero durante toda nuestra vida ellos guardaron los 7 días con gozo, por lo que nuestro gozo no debe ser temporal, sino continuo, como dice el Señor Jesús, para que mi gozo permanezca en vosotros. Hermana Reina, San Juan 15:11, ¿qué nos dice? Ya no 15:11. San Juan 15:11. Estas cosas os he hablado, para que mi gozo esté en vosotros, y vuestro gozo sea cumplido. Amén. Es lo que dice el Señor Jesús en palabras del mismo. Amén. Y para que vuestro gozo sea cumplido. Estas cosas os he hablado. Amén. Es lo que dice el Señor. En el Señor tenemos que tener gozo todos los días. Van a venir momentos donde usted pues van a haber momentos donde usted se enoje, van a haber momentos donde usted se entristezca, van a haber momentos donde usted se sienta defraudado porque ha confiado en alguien. Pero no debe ser permanente. Lo más permanente debe ser el gozo del Señor. Una hora. Menos de una hora. No, y dice el Señor también que vuestro enojo, dice, o no se ponga el sol sobre nuestro enojo, ¿no? O sea, que no llegue la tarde y... Amén. Sí. Y dice eso porque a lo mejor hay personas que se van a dormir con el enojo, ¿no? Y entonces cuando está durmiendo el enemigo ahí se aprovecha y dice, ay, es que ¿por qué me hizo esto? Que no lo voy a perdonar. No, perdónelo antes. Sí. Sí, porque no sabes si al siguiente día va a amanecer. O también hay consejos que le dicen que cuando usted despide a alguien, a lo mejor también no lo despide enojado. Dele un abrazo, no sabe usted si va a regresar. ¿Verdad? ¿Cuántas personas hay que van a su trabajo, ya no regresan? O van de viaje, ya no regresan. Mi hermana dice, faltó el abrazo. Gloria a Dios. Esdras fue el escriba que Dios empleó para contar la historia de estos primeros 6 capítulos que tuvieron lugar antes de que Esdras llegara a Jerusalén. Capítulo 7. El regreso de Esdras a Jerusalén. Estos primeros 10 versículos forman una breve introducción sobre quién era Esdras y el hecho de su venida a Jerusalén. Los detalles que se dan después de esto, los versículos 11 al 26 citan una carta dada a Esdras por Artajerjes, rey de Persia, en cuyo corazón Dios había trabajado para animar a Esdras a regresar a Jerusalén. Luego del capítulo 8, que enumera a los que acompañaron a Esdras e informa sobre los detalles de este viaje, los regalos para el templo que les habían sido confiados y su eventual llegada a Jerusalén. Antes de continuar esto, quiero preguntarles, hermanos, ¿ustedes escucharon el nombre de Rehum? Ayer se lo mencioné, ¿verdad? Rehum, o Rehum, algo como se pronuncia. ¿Y escucharon el nombre de Tatnai?
los dos enviaron cartas al rey. ¿Se acuerdan que Rehum quiso poner en mal a los israelitas, verdad? Diciéndoles que iban a reconstruir los muros y que ese pueblo era un pueblo rebelde y que se iba a rebelar contra el rey como lo habían hecho antes. Hermanos, y tenían los manuscritos o los rollos. Ahí estaba escrito donde Ezequías se había rebelado contra el rey. Entonces, en cierta parte no estaban diciendo mentira, pero lo estaban usando para perjudicar al pueblo de Israel. Mientras que el otro gobernador, él envió una carta también, pero nada más envió preguntando que si el rey había dado la orden. Se lo vuelvo a repetir pues para que se le grabe de qué trata Esdras. Esdras trata de la reconstrucción del templo, del regreso de los deportados o los que estaban en cautiverio. ¿Regresan a qué? ¿A qué regresan a Jerusalén? ¿A reconstruir qué? La casa de Dios. Bueno, espero que no se les olvide. Otra vez, Dios hace que regresen los deportados. Deportados se llaman los que vienen ya de, como le llaman aquí, ¿no? Los que regresan del otro país. Los deportados regresan para reconstruir la casa de Dios o el templo. Como usted responda es igual. Entonces, cuando estos regresan y Rehum mira que están construyendo la casa, entonces manda una carta para ponerlos en mal. Tatnai manda otra carta, pero solo para preguntar. Eso es lo que les reitero para que se lo graben. ¿A qué rey Dios usa para lograr su objetivo de reconstrucción? Lea usted Esdras 1:1 y usted va a encontrar la respuesta. A ver quién la dice primero. Leyendo el texto. En el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo: así ha dicho Ciro, rey de Persia. Amén. Entonces Ciro, ¿verdad? El rey Ciro es el emperador, el rey del imperio, a quien Dios mueve, toca su corazón y él ordena la reconstrucción. Cuando vienen los deportados, vienen con un líder. ¿Cómo se llama el líder que viene con ellos? Vamos a ver. Capítulo 2 y verso 1. El 2 está la respuesta. Los cuales vinieron con Zorobabel, Jesúa, Nehemías, Seraías, pero mencionemos uno, el primero, Zorobabel. Ya con eso pues nos identificamos que Zorobabel viene liderando a los deportados. Bien, ahora sí continuamos porque ya hicimos un pequeño repaso. El rey le concedió toda su petición según la mano del Señor su Dios sobre él. Cuán claramente Dios guió a Esdras, incluso preparó al rey para favorecer su regreso a Jerusalén, porque evidentemente presentó una solicitud al rey con respecto a este proyecto. Aparentemente algunos de los hijos de Israel, incluidos sacerdotes, levitas, cantores, porteros y retineos, habían llegado antes en el 7º año de Artajerjes, y Esdras no llegó hasta el primer día del 5º mes, según la buena mano de Dios sobre él. 7:8, ¿qué dice? Llegó a Jerusalén en el mes 5 del año 7 del rey. Porque el día primero del primer mes fue el principio de la partida de Babilonia, y el primero del mes 5 llegó a Jerusalén, estando con él la mano de Dios. La buena mano de Dios. Amén. Qué hermoso que alguien pueda
saber que Dios va con él y que va acompañándolo en su trayecto, como a Esdras, ¿verdad? ¿Quién era Esdras? Un escriba, ¿verdad? Un escriba versado de la ley, dice, ¿no? Cuando leímos ayer. Son los personajes versados de la ley. Bueno, aprender es bueno, pero enseñar la verdad solo llega después de obedecerla. ¿Cómo podemos esperar que nuestra enseñanza sea eficaz si nosotros mismos no somos ejemplos de nuestra enseñanza? Habla de Esdras, porque Esdras había preparado su corazón para buscar la ley del Señor. ¿Y para qué? Y para cumplirla. Verso 10, ¿alguien, hermana Juanita, lo puede leer? Porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová, para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos Y decretos. Vea, ahí encontramos 3 cosas que Esdras hizo. Vamos a mencionarlas una por una. Usted la va a decir. Dígame la primera. Preparó su corazón. Van a ser 4. Va, número 1. Esdras había preparado su corazón. Amén. Entonces, número 1, preparar. Preparó su corazón, ¿verdad? Número 2, búsquela, hermano. Inquirir, sí. Inquirir. ¿Qué significa? Indagar, buscar, estudiar la palabra de Dios. Entonces, no, espérenme. Entonces, número 1, preparó su corazón. Número 2, inquirir. ¿Qué significa? Buscar, indagar, estudiar la palabra de Dios. Ya van 2, ¿no? Ahora la número 3. No. Cumplirla. Lleva un orden. No podemos enseñar antes de cumplir. ¿Verdad que es hermoso estudiar y saber eso? Bueno, número 1, preparar el corazón para Dios. Número 2, inquirir. Número 3, cumplir. Número 4, enseñar. Ahora sí se va a llevar usted esas 4 palabras que son necesarias en la vida de aquel que quiere enseñar un día. ¿Quiere usted enseñar un día la palabra de Dios? Pues ahí tiene los 4 requisitos. Ahí tiene los 4. Primero, entregarle el corazón a Dios, prepararse. Porque alguien que no ha entregado el corazón a Dios no va a ser capaz de indagar la palabra de Dios. Va a estar nublado su entendimiento, porque no ha entregado. Dios no le abre el entendimiento. ¿Qué dice la Biblia con las perlas? ¿Qué dice la Biblia con las perlas? Que no le den las perlas a quienes. ¿Han leído esa palabra? Vamos a ver. Mateo 7:6. No des los santos a los perros, ni eches los regates de los perros, no sean quiere decir que vuelven a ustedes y los van a comer o le van a tratar. ¿Es dura la palabra? Sí, ¿verdad? Por eso hay predicadores que ellos le dicen a la gente así palabras fuertes y la gente dice, no, ese predicador es muy... Ahí está. Sí. Entonces, diciéndolo un poquito más suave, dijera, ¿cómo dice el hermano que predica? Sí, el de Guatemala, va ese. Que dijera el pastor Rivas, ¿cómo que más suave diría? Esta palabra es para los de adentro, no para los de afuera. Sí. Algo que podemos aprender acá, hermanos, es que
una perla en la mano de un impío, de alguien que no ha entregado el corazón a Dios, no va a ser capaz de llevar a cabo la obra de Dios. No va a ser capaz. Lo que va a terminar es despedazando su corazón a usted, despedazando su vida, destruyéndolo. ¿Por qué? Porque no le habla con la verdad. Y no le habla con la verdad porque no la tiene. Tiene una nube en sus ojos porque no ha entregado el corazón a Dios, no se ha preparado. Entonces no se abre el entendimiento. Por eso esta tarde estamos aprendiendo en Esdras capítulo 7 y en el verso 10 encontramos los 4 pasos para que una persona llegue a ser capaz de enseñar como fue Esdras. ¿Y qué dice? Que cómo se ve que Dios amparaba la obra de Esdras, que dijo que vio la buena mano de Dios en su vida, en todo. Hasta cuando llegó con el rey nunca dijo, bueno, ¿y tú quién eres para pedirme esto? No, el rey dijo, se haga conforme a la voluntad de tu Dios. Pero ya el rey ya no decía tu Dios, porque Dios estaba en él también. Ya esa palabra de tú la había omitido. Ya decía en el nombre del Dios verdadero. Entonces los 4 pasos a seguir para que un día alguien pueda enseñar a los demás, primero es entregarle el corazón a Dios, prepararse, Esdras, porque Esdras había preparado su corazón. Número 2, para inquirir la ley de Jehová, había inquirido, había dedicado. ¿Usted cree, hermano, que Esdras se daba la libertad de tomar todo el tiempo para irse allá con sus amigos? Estaba ahí con los libros, leyendo los libros, diciéndole, Señor, ¿qué es lo que tú me quieres decir o qué le quieres decir al pueblo en este texto? Indagando, eso es inquirir. Usted va a leer un texto 1 y 10 veces, 20 veces, hasta que Dios le diga lo que quiere realmente decirle a usted y lo que quiere transmitir a los demás por medio de sus labios. Número 3, para cumplirla. Porque ¿de qué le serviría a Esdras estar hablando algo si él no lo había hecho? Y por eso Dios les decía a los fariseos, hipócritas, porque ustedes ponen cargas a los demás, pero ustedes no son capaces ni de levantarlas ¿con qué? Con un dedo. No eran capaces ni de moverlas con un dedo, pero sí eran buenos para ponérsela a los demás. Tú haz esto, tú haz el otro, tú tienes que llevar esto, pero ellos nada. Pero Esdras era diferente, inquirió en la palabra de Dios para cumplirla. Eso significa para ponerla por obra. Por eso dice el Señor que la palabra la tienes que poner por obra. Y por último, ahora sí, para enseñar. Ahora sí puede enseñar. Para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. ¿Está usted aprendiendo? La carta de Artajerjes a Esdras en este momento se cita en su totalidad. Parece que el rey conocía a Esdras lo suficientemente bien, posiblemente a través de informes, que podía tener confianza en que era un verdadero hijo de Dios, que tenía la sabiduría suficiente para honrar a Dios y honrar al rey en su proyecto de preocupación por la casa de Dios en Jerusalén. Se refiere a sí mismo como Rey de Reyes. ¿Sí leyó esa frase de Artajerjes? Él se denominó la palabra Rey de Reyes porque había muchos reyes en el imperio. Recuerde que estas personas gobernaban un imperio y antes solo era el imperio de Persia, pero ahora también habían conquistado la parte donde estaba Nabucodonosor. Toda esa parte habían conquistado y era un reino grande. Y bajo ellos estaban muchos reyes, por eso él dijo Rey de Reyes. Pero cuanto más apropiado es este título al Señor Jesús.
nosotros sabemos que por encima de Artajerjes, que se denomina Rey de Reyes, está el más grande que todos, ¿no? Y a él sí le queda en su totalidad la expresión Rey de Reyes. Amén. Sin embargo, se dirigió a Esdras como un escriba de la ley de Dios del cielo. Parece que se dio cuenta que el Dios de Israel era mucho más alto que los ídolos de Persia. El decreto del rey fue similar al de Darío en capítulo 1:3, el que ya vimos. Autorizar a todo el pueblo de Israel, incluidos los sacerdotes y levitas que desearan ofrecerse como voluntarios para ir con Esdras a Jerusalén. Él también escribió. ¿Puede leer usted el verso 14? Porque de parte del rey y de sus 7 consejeros eres enviado a visitar a Judea y a Jerusalén conforme a la ley de tu Dios que está en tus manos. Siga. Y al llevar la plata y el oro que el rey y sus consejeros voluntariamente ofrecen al Dios de Israel, cuya morada está en Jerusalén, y toda la plata y el oro que hay en toda la provincia de Babilonia, con las ofrendas voluntarias del pueblo y de los sacerdotes que voluntariamente ofrecieren para la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Hasta ahí. Amén. Por lo tanto, si a Dios se le dio su lugar primero, el rey confiaba en que podía depender de Esdras para usar correctamente el resto de la plata, porque le dice, y el resto ustedes hagan conforme lo que Dios ponga, ¿verdad?, a la voluntad de Dios. Diciéndole que podían actuar en esto como te parece bien y de acuerdo con la voluntad de tu Dios, dice en el verso 18. Artículos que se le encomendó a Esdras por el servicio del templo, que debía ser entregado en su totalidad ante el Dios de Jerusalén. Además, el rey instruyó que cualquier otra cosa que pudiera ser necesaria para amueblar el templo sería dada de la tesorería del rey. Esto fue respaldo por un decreto dirigido a todos los tesoreros en el lado de Israel del río Éufrates, que debían darle a Esdras todo lo que pudiera necesitar, limitando solo la plata a 100 talentos, el trigo a 100 coros y el vino y aceite a 100 baños, cada uno sin límite de sal. Parece o puede parecer sorprendente que el rey de Persia decretara que todo lo que mande el Dios del cielo hágase diligentemente para la casa del Dios del cielo. Hermana Juanita, el verso 23, ¿qué nos dice? 7. Todo lo que es mandado por el Dios de los cielos sea hecha prontamente para la casa de Dios del cielo. Pues ¿qué habría de ser su ira contra el reino del rey y de sus hijos? Sabe que se da cuenta que estos reyes cuidaban mucho su linaje, ¿verdad? Porque si algo les pasaba a sus hijos, el imperio ya pasaba a otra familia. Otra familia podía ser el rey. Y ellos siempre veo que tienen el temor de sus hijos. Y dicen ellos, si hacemos algo en contra del Dios Todopoderoso, pues algo nos puede venir y nos puede hacer daño a nuestros hijos, ¿verdad? Por eso ellos ordenan que todo se haga como lo manda Dios. Amén. Vemos cómo la obra de Dios está siendo movida por la voluntad de Él, ¿verdad? Pero Dios sabe cómo obrar en los corazones de estas personas fuera de Israel. Artajerjes se dio cuenta de que el Dios del cielo estaba en tal control que podía hacer que Persia sufriera su ira si no animaba a Israel a ser obediente a Dios. ¿Se da cuenta usted que desde afuera alguien está impulsando al mismo pueblo de Dios? Digan, hagan lo que Dios quiere, porque si no lo hacen, me va a castigar a mí. Más que esto, el rey ordenó que sería ilegal imponer impuestos
tributos o costumbres a cualquiera de los sacerdotes, levitas, cantores, porteros, netineos o siervos de la casa de Dios. Rehum y Simsai habían instado a un Artajerjes anterior a impedir, ¿se acuerda que le había mencionado? Rehum y Simsai habían instado a Artajerjes, el anterior, a impedir que los judíos construyeran, alegando que los judíos no pagarían impuestos, tributos o costumbres, pero el rey ahora estaba dispuesto a renunciar a estas cosas por los jefes de Israel, que Judá prosperaría. Qué hermoso que lo que los enemigos de Israel quisieron usar para perjudicar al pueblo, Dios lo usó a favor. ¿Se da cuenta? Dice que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. En ese momento los judíos dijeron: ¿qué vamos a hacer? Nos están poniendo mal con el rey, y el rey está escuchando que este pueblo se va a rebelar, que este pueblo está haciendo muros para rebelarse, y que cuando se rebelen no van a pagar impuestos. Eso es lo que le mandaron a decir, poniéndolos en mal. Cuando viene otro nuevo rey llamado Artajerjes, recuerde que hay Artajerjes 1, 2, 3, hasta donde llega la dinastía de ellos. El segundo rey, viendo que lo que se estaba haciendo era por mano de Dios, dijo: no se les va a cobrar impuestos. ¿Se da cuenta? Lo que aquellos habían puesto como una amenaza, ahora jugó a favor del pueblo. Así que no tenga temor de que el enemigo esté haciendo algo malo contra usted. Va a ser para bien, va a jugar para bien a usted, porque a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. No dice una ni la mitad. ¿Cuántas dice? Todas. ¿Amén? El rey también le atribuyó a Esdras una afeitada sabiduría dada por Dios para nombrar magistrados y jueces en la región al oeste del río, que quitara lo que no sirviera, que estuviera familiarizada con las leyes de Dios a fin de enseñar al pueblo. Por tanto, el rey reconoció que la tierra de Israel tenía un lugar especial a los ojos del Dios del cielo y la tierra, y deseó que hubiera el debido reconocimiento del honor de Dios en ese país. Con razón se dio cuenta que sería beneficioso para todo su imperio si a Dios se le diera su lugar en Israel. Qué hermoso que esto lo reconocieran los presidentes de hoy, ¿verdad? Todo lo que estamos aprendiendo en este libro, lo que hoy está viendo en este libro no lo va a aprender en ningún otro libro, porque es una dinastía la que está tocando Dios para obrar a favor del pueblo de Israel. Si esto que este rey está diciendo y la manera como está actuando actuaran hoy, el mundo fuera diferente, la pandemia ya se hubiera detenido. Pero mire lo que están haciendo, aún en medio de la tregua que está entre Hamas y Israel, lanzaron globos incendiarios, globos que van y caen al pueblo de Israel y pueden causar un incendio en las viviendas. Eso hicieron en medio de la tregua. Como vemos, el odio hacia el pueblo de Israel, quieren destruirlo. En este tiempo, probablemente hoy, no sé si ayer o hoy, hay elecciones en Irán, viene otro presidente también, pero todos esos presidentes odian a Israel, quieren destruirlo. Es más, Irán provee armas a los de Hamas para que ellos disparen a Israel, porque Irán está más retirado de Israel, pero Hamas está en Palestina y Palestina es vecino, nada más los divide. Nada los divide, porque hay palestinos que están caminando en la ciudad de Jerusalén, porque Jerusalén está dividida y hay una parte donde caminan los palestinos, donde hacen su negocio los palestinos, viven los palestinos, y pues a la hora de atacar es fácil para ellos, pero también es fácil para Dios defender a su pueblo, ¿verdad? Y qué hermoso que esto que estamos viviendo hoy en día en esta enseñanza pues lo aprendieran ellos, pero no quieren reconocer a Israel como el pueblo de Dios. ¿Alguien puede leer? Ya vamos a concluir leyendo el versículo 27-28. Bendito Jehová, Dios de nuestros
padres, que puso tal cosa en el corazón del rey para honrar la casa de Jehová que está en Jerusalén. Le voy a tener un poquito, hermano. En el verso 26 miramos que está hablando el rey Artajerjes, ¿no? ¿No leo? Sí, puede leerlo. Y cualquiera que no cumpliere la ley de tu Dios y la ley del rey, sea juzgado prontamente, sea muerte, a destierro, a pena de multa o prisión. Bien, ¿qué diferencia encontramos en este 26 a la otra cuando el rey mandó la carta de regreso? Les voy a dar una palabra clave. Mencionaba una palabra que se llama muladar, ¿se acuerdan? Sí, hecha muladar. La orden fue dada que de la casa del que se rebelara, del que se opusiera a la reconstrucción del templo, de esa casa donde él vivía se arrancara un poste, un madero, y ahí, ¿qué pasaba, Henry? Ahí fuera colgado y su casa fuera convertida en muladar. Ahora, ¿qué encontramos en la segunda carta? Hay otro edicto. ¿Qué dice ahora? Que fuera, que sea juzgado, que sea a muerte, número 1, a destierro, número 2, a pena de multa, número 3, o prisión, 4. Ya como que se suavizaba un poco más la pena, porque en el primero directamente iba a ser colgado en el madero, pero aquí a lo mejor le podía tocar muerte en el madero, le podía tocar ¿qué más? Destierro. ¿Qué significa destierro? Que lo mandan fuera, ya a vivir a otro lado, largo de aquí. Y la otra, pena de multa. Bueno, tienes que pagar tanto, ¿verdad? Tienes que pagar tanto porque te estás oponiendo a la obra de Dios. Y la otra, prisión. Bien, hasta ahí habla el rey. Ahora lea lo que habla el escriba Esdras. Bendito, sí. Bendito Jehová, Dios de nuestros padres, que puso tal cosa en el corazón del rey, para honrar la casa de Jehová que está en Jerusalén, e inclinó hacia mí su misericordia delante del rey y de sus consejeros y de todos los príncipes poderosos del rey, y yo, fortalecido por la mano de mi Dios sobre mí, reuní a los principales de Israel para que estuviesen conmigo. Amén. Ahí terminamos. Registran las palabras, estos versos que leímos, registran las palabras de Esdras al expresar su gratitud porque el Señor haya puesto en el corazón del rey el deseo de embellecer la casa del Señor, y también por la misericordia del Señor para con él al disponer los corazones del rey y sus consejeros favorablemente hacia él mismo. Esdras, él consideró el mismo simplemente el objeto de la misericordia de Dios al recibir el favor del rey y de sus príncipes. Animado así por la mano del Señor sobre él, reunió a los principales hombres de Israel para que acompañaran a Jerusalén. Amén. Terminamos esta enseñanza de este día. Yo creo que hoy hemos aprendido muchas cosas acerca de el siervo de Dios Esdras. Dios les bendiga. Al mirar tu santidad, somos transformados a tu imagen. Al mirar tu majestad,
Enséñanos, Señor. Ven y llena esta casa con tu gloria. Ven y llena esta casa con tu gloria. La gloria postrera será mayor que la primera. Aumenta en mí tu gloria, oh Jesús. Ven y llena esta casa con tu gloria. Ven y llena esta casa con tu gloria. La gloria postrera será mayor que la primera. Aumenta en mí tu gloria, oh Jesús. Aumenta en mí tu gloria, oh Jesús. Aumenta en mí tu gloria, oh Jesús.